Bienvenidos. En este video veremos un ejemplo de análisis de datos en Excel. Aquí podremos calcular el número de datos, hallar el valor máximo y mínimo, establecer el rango de los datos, determinar el número de intervalos, calcular la amplitud del intervalo y graficar el histograma. Como ejemplo, tomaremos las temperaturas registradas en el mes de junio en alguna ciudad. En esta tabla vamos a identificar algunos datos necesarios para realizar nuestra tabla de frecuencia y luego calcular nuestras medidas de tendencia central. El número de datos lo vamos a utilizar con la función contar, que nos va a permitir contar el número de datos que tenemos aquí distribuidos. Esta función me sirve porque si tengo 5, 10, 1000 datos, pues la función me permitirá contar el número de datos. Me voy a mi icono de insertar función, busco dentro de las usadas recientemente o dentro de todo la función contar. Vamos a escribir contar o lo podemos buscar en la lista. O aquí con este asistente vamos más rápido a la función. Encontramos que tenemos una función contar.si y contar. Entonces vamos a utilizar solamente la función contar y ella nos cuenta el rango, de un rango de datos nos cuenta cuánta información tenemos. Aquí tenemos que introducir nuestros argumentos, ¿cierto? O de dónde vamos a contar, cuál es el rango que vamos a contar. Entonces me voy directamente ahí posicionada, selecciono el rango de mis datos de las temperaturas registradas y le doy a aceptar. La función me indica que tenemos 30 datos para contar. El segundo dato que queremos solicitar es el valor máximo, X máximo, o la temperatura mayor durante el mes de junio que fue registrada. Me voy nuevamente a insertar función o puedo ir a fórmulas, insertar función. Nuestra temperatura máxima, entonces buscamos una función que se llama max, que devuelve el valor máximo de una lista de valores. Entonces le doy a aceptar y me está pidiendo pues mi argumento. ¿Cuál será nuestro argumento? La misma tabla con las mismas temperaturas, porque de ahí es donde queremos saber cuál es su valor máximo. Cuando ya he seleccionado mi rango, entonces le doy a aceptar. Me dice que el valor máximo registrado fueron 40 grados, pero también queremos identificar cuál es el valor mínimo. Me voy nuevamente a insertar función, voy a buscar la función min, que busca de nuestra lista de valores el valor mínimo que haya sido registrado, selecciono mi rango para estar segura qué es lo que quiero encontrar y le doy a aceptar. Me va a decir que mi rango mínimo es 12. Ahora vamos a calcular el rango, que también se llama recorrido o amplitud total. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Cuando hablamos de diferencia estamos diciendo que vamos a restar. Le voy a colocar el igual para decirle a Excel que vamos a colocar una fórmula y le voy a decir que el valor máximo sea menor al valor mínimo. Nos dice que tenemos un rango de 28. Ahora vamos a saber cuál es el número de intervalos en los que vamos a clasificar la información. El número de intervalos se calcula con una fórmula que es igual a 1 más 3.32 por logaritmo de n. N, recordemos que es el número de datos. Vuelvo a colocar el igual, pues para indicar que vamos a comenzar a ejecutar una fórmula. 1 más 3,32 por logaritmo, aquí nos sale, podemos escoger el logaritmo de 10 en base 10 y le vamos a decir que el número de datos está en la celda J9. Le damos Enter y aquí vemos que nuestro número de intervalos es 5,9
pero entonces nos vamos aquí a inicio y le vamos a decir que reduzca el número o que disminuya el número de decimales para que tengamos un entero. Lo que quiere decir que vamos a tener un número de 6 intervalos para dividir nuestros datos. Y por último de esta tabla vamos a calcular la amplitud del intervalo. La amplitud de intervalo es el ancho que vamos a tener entre cada intervalo. Este se calcula dividiendo el rango con el número de intervalos. Entonces, igual rango dividido, recordemos el dividido es el slash, sobre el número de intervalos. Aquí nos sale un número decimal, entonces vamos a reducirlos hasta que quede entero. Entonces nuestra amplitud de intervalo será de 5. Nuestro siguiente paso será construir la tabla de frecuencias. En nuestra tabla de frecuencias tenemos una columna donde nos pide los intervalos, el límite inferior, que es decir, desde donde comenzamos a contar nuestros datos, el límite superior hasta donde vamos a contar los datos, y la frecuencia es el número de datos que se encuentran dentro de ese límite inferior y el límite superior. Aquí en los intervalos nos va a pedir el número de intervalos en los que vamos a clasificar los datos. El número de intervalo está entre 1 y 6. Podemos colocar de forma manual el número del intervalo, o si tenemos muchos datos pues podemos hacer un autollenado hasta 6. El límite inferior lo tenemos dado por el valor mínimo. En este caso nuestro valor mínimo es 12, entonces vamos a llamar el dato de nuestro dato del límite inferior o nuestro valor mínimo, que es 12. El límite superior va a estar dado por nuestro límite inferior más la amplitud del intervalo, que es 5 menos 1. Y nuestro siguiente límite inferior va a estar dado por nuestro anterior límite inferior más la amplitud del intervalo, que en este caso es 5. Como ya tengo todas mis fórmulas establecidas, lo que hago es que voy a autollenar y aquí me van a salir los límites inferiores. Para los límites superiores puedo hacer lo mismo. Y por último vamos a encontrar la frecuencia. Excel tiene varias funciones estadísticas. Cuando la cantidad de datos es numerosa, es esencial resumirla de manera adecuada para su posterior análisis. La función frecuencia resume los datos de una tabla por intervalos. En este caso vamos a hallar todos los datos al tiempo. Nos vamos hasta nuestra icono de pegar función, buscamos nuestra frecuencia si la hemos usado frecuentemente o en todas si no la hemos usado. Al darle a aceptar nos solicita dos argumentos. Los primeros son los datos y los segundos son los grupos. Los datos son siempre los mismos, nuestras temperaturas del mes de junio. Y los grupos van a ser nuestros límites inferiores. Me posiciono sobre grupos y le doy los límites superiores. Sí, me equivoqué porque no seleccioné. Bueno, para calcular nuestra frecuencia, seleccionamos todos los datos que queremos contar, es decir, todos los intervalos del 1 al 6. Me voy a pegar función y voy a buscar la función frecuencia. Si la he utilizado recientemente o si no, la puedo buscar entre todas o dentro del rango de las estadísticas. Al darle a aceptar, entonces me va a pedir dos argumentos. El primero son los datos, que son las mismas temperaturas. Selecciono el rango de todas las temperaturas sin necesidad de colocar el título, y en los grupos entonces voy a colocar los límites superiores. Como he escogido varias celdas para dar el resultado, si le doy solo a aceptar,
pues solo me va a salir el resultado del primer intervalo. Necesito que me salgan todos los intervalos al tiempo, todo el conteo de los intervalos. Entonces voy a hacer una combinación de teclas. Van a buscar su tecla Control, su tecla Shift y la tecla Enter para que les dé el resultado general. Vemos que automáticamente salen todos los valores registrados y nos muestra el número de repeticiones de cada intervalo. Si buscamos los datos que hay entre 12 y 16, pues vamos a encontrar que solamente tenemos 2 repeticiones, 12 en este caso en este rango y 16 en este. Y así hemos construido nuestra tabla de frecuencias. En esta tabla vamos a calcular las medidas de tendencia central. Estas medidas estadísticas permiten conocer las tendencias a partir de las cuales puede inferirse el comportamiento de una variable. En la media, pues se calcula dividiendo con la suma de todos los valores, ¿cierto?, entre la cantidad de datos. Hay una fórmula en Excel que me permite calcular la media y es la función promedio. Busco mi función promedio, le doy a aceptar, me está pidiendo el rango de datos al que quiero calcularle el promedio, lo selecciono y a esta sí le puedo dar a aceptar directamente. Recuerden disminuir el número de decimales para que queden, digamos que solo uno o valores exactos según les pida su profesor de matemáticas. La moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Como yo les digo, Excel tiene varias funciones, digamos que estadísticas, y encontramos en ellas la moda. Aquí nos permite calcular de nuestro rango de datos nuevamente, de nuestras temperaturas, pues cuál es la temperatura que más se repite. La temperatura que más se repite es 27 grados. Y por último, la mediana, que es el valor central de un conjunto de datos, y cuando hay dos números en el medio, la mediana calcula la media entre ellos. Aquí en Excel la podemos calcular directamente, mediana, y si pues ustedes quieren, seleccionamos nuevamente los datos, y si ustedes quieren indagar más sobre las funciones estadísticas que tiene Excel, pues pueden indagar, realizar una investigación y unas pruebas sobre el mismo ejercicio. Le voy a dar a aceptar y la mediana es 28. Por último, vamos a realizar el histograma. Un histograma es la representación gráfica de un conjunto de datos que muestra su frecuencia para cada intervalo. El histograma permite visualizar patrones que no se observan fácilmente en la tabla de datos. Y por lo general estos gráficos se emplean pues para la comprobación de teorías y pruebas de validez. Cuando se analiza un histograma se identifican y clasifican patrones de variación, es decir, cómo varían nuestros datos o nuestro comportamiento. En este caso, cómo va a variar nuestras temperaturas. Para activar nuestro histograma necesitamos que el análisis de datos o el complemento de Excel esté activo. Para eso nos vamos a Archivo, Opciones, y en Opciones le vamos a pedir que ingrese a Complementos. En Complementos de Excel le vamos a decir Ir. En este caso nuestra herramienta de análisis está checada, es decir que está activa. Si no está activa en el caso de ustedes, pues le van a dar clic aquí y aceptar. Se le demorará unos segundos mientras carga el complemento y lo podemos encontrar en Datos. En la pestaña Datos, al final les cargará el análisis de datos. En el análisis de datos vamos a encontrar el histograma y le damos a aceptar. Para elaborar un histograma en Excel es necesario tener en cuenta los siguientes argumentos. Entonces, el rango de entrada contiene los datos que serán analizados a través del histograma. Los seleccionamos. El rango de clases representa los límites de clase que se emplearán. Los valores deben estar ordenados de forma ascendente. Los selecciono, perdón, volvamos a hacerlo porque no me pasé a donde
necesitaba activarlos, entonces ahora sí me paso al rango de clases, le doy el límite superior, ¿cierto? Los rótulos son los nombres de columna incluidos en el rango de clases, si queremos lo activamos, y el rango de salida, este incluirá el resultado y el histograma. Entonces le vamos a decir aquí que si lo queremos en una hoja nueva o en un libro nuevo, en este momento lo vamos a utilizar en una hoja nueva y le vamos a decir crear gráfico. Al darle a aceptar, pues nos creará nuestra clase con nuestra frecuencia, nuestro histograma, ¿cierto? Nuestra gráfica, que podemos empezar a darle un diseño, podemos agrandarlo. En este caso no tuvimos rótulos, pero podríamos haber clasificado las temperaturas en frío, frío, normal o caliente, según se hubiera registrado. Me voy aquí a diseño para las herramientas de gráfico y le puedo dar un gráfico establecido a mi gráfica según como yo la quiera ver. Puedo cambiar los colores, ¿sí? El tema de los colores según la gráfica que quiera trabajar. Entonces, en este caso, pues esa elección de la persona que está realizando el histograma. Hasta aquí este video. Nos veremos.